¿Qué hola? ¿Cómo están? Soy Alejandro Díaz Icuy. Bienvenidos una vez más a esta urdimbre de técnicas llamada La Maloca Toroide. Hoy les quiero compartir un video bastante diferente y especial. Estamos celebrando poder volver al canal y por ende quiero hacerles la entrega de una reflexión en torno al silencio, al alma de la pintura y a la búsqueda de escuchar lo que la pintura te tiene para decir. Hoy les traigo el underpainting, el niño interior y el silencio. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles del silencio, paradójicamente rompiendo dicho silencio hablándoles a ustedes. Confieso que soy una persona sumamente charladora, tengo una compulsión muy profunda por estar hablando, incluso cuando estoy solo, pero quiero comentarles un poco de cómo me he sentido guardando silencio durante varias horas mientras estoy pintando esta imagen que les quiero mostrar a continuación. Y asimismo cómo esta imagen me ha ido hablando en torno a el tema que estamos tocando o el motivo, que es un niño, y el ejercicio que traigo para hoy, que es el underpainting o pintura previa, que es aquella que se compone de un dibujo estructural y las primeras masas o la primera capa, muchas veces en grisalla. En este caso pues es una grisalla más bien cromática, tiene más de un color, que compone un cuadro. Es de alguna manera para mí como el alma, porque es el punto de partida que es clave para dar cierta fluidez al cuadro. Si este cuadro nos va a narrar de manera corta o de manera larga, si es un cuadro más meditativo o si es un cuadro más expresivo. Dentro de lo que yo he entendido como pintura, siento que el underpainting es el ejercicio que determina muchas veces cuál va a ser esa naturaleza. Entonces para mí es el alma. Hay distintos tipos de underpaintings. El primer underpainting que todos conocemos tiene que ver con el dibujo, con hacer un transferring de algún dibujo ya medido y posteriormente hacer las primeras masas, ya sea de pintura directa o sea esa grisalla a muchas veces 3 tonos. Pero también hay otro tipo de underpaintings. La prima, por ejemplo, son underpaintings muy aguados con mucho solvente o mucho medio para dar esa calidad más brillante, más suelta, de color más largo. Pero también hay algunos más cortos en donde se dibuja inclusive en carboncillo y luego se sella para poderlo pintar encima. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el silencio en todo esto? ¿Y qué tiene que ver el tema, no? El tema es un niño, estamos trabajando un niño de principios del siglo XX que trabaja en una fábrica. Lo encontré en Pinterest dentro de estas imágenes históricas que hay cuando uno está buscando referentes. Y según lo que he podido buscar, que no es muy profunda la búsqueda tampoco, es un niño de una de estas fábricas de rieles para trenes, donde forjaban el hierro y donde hacían este tipo de cosas. Trabajos muy pesados como para un niño de 14 años, pero resulta que en esa época los niños trabajaban común y corriente como si fueran adultos. Y dicha imagen me puso a pensar en la vida infantil de los abuelos, de los padres de mis abuelos tal vez, y cómo esta imagen de alguna forma se ha romantizado y al mismo tiempo la distancia que se ha tomado respecto a lo que es una infancia al día de hoy o una adolescencia al día de hoy o la adolescencia que yo tuve cuando tendría 14 años. Y me llevó a reflexionar también en torno a cuál es esa base de nuestras vidas, ¿no? Cuál es esa calidad que se ofreció, calidad no en torno a qué es mejor y qué es peor, sino a la textura, al material, diciéndolo metafóricamente, de nuestras vidas cuando teníamos esas edades tan pequeñitas, ¿no? Es de alguna forma pensarse el underpainting de nuestra vida, y dentro de la reflexión caben pues varias lecturas. Por ejemplo, tengo muy presente a Nietzsche, a pesar de que no soy muy afín a él, ni no soy muy afín a sus trabajos filosóficos. De todas formas, me quedó una pregunta muy profunda en torno a su postulado, en donde hay 3 estados de desarrollo para llegar al superhombre. El primero es el camello, que el camello trabaja para los otros y está bajo un flujo, aquel arquetipo que representa ese trabajo colectivo. Colectivo no desde el anarquismo, sino colectivo desde que es un solo sistema a manera de cerebro de hormiga que va recorriendo pues la humanidad y va haciendo que hayan cosas que pasen, que se desarrollen sin tener un criterio individual demasiado desarrollado.
El camello es aquel que trabaja por los otros sin cuestionar nada, de alguna forma. Luego tenemos al león, que el león es el que todos quieren ser o el que todos queremos ser en algún momento, y es aquel arquetipo que representa la independencia y representa el poder. Es esa búsqueda de valerse por sí mismo, de alguna forma de cazar su propia comida y de tener ese poder incluso sobre otros. El león es aquel que siempre está reclamando sus derechos individuales o aquel que está imponiendo de alguna forma sus pensamientos individuales de una forma fuerte y agresiva. Es aquel que lidera, es aquel que es pionero, aquel que inventa. Es en cierta medida ese ideal del occidente moderno. Y este es el superhombre al que todos aspiran, pero no es el superhombre. El superhombre se lleva a cabo luego de encontrarse con el tercer arquetipo, que es el que nos compete aquí, y es el niño. El niño, al contrario del camello, no está en función a la sociedad o no está en función a la aprobación, y al contrario del león no está en función a sí mismo, está más allá de su ego, más allá de sí, y tiene una fluidez con la vida constante, tiene una armonía con la vida, puesto que está hecho para jugar en ella. El niño es un alma que se ha liberado de las ataduras que lo determinan y lo categorizan en la vida. Es más un espíritu que está viviendo el flujo de su propia forma, por ende es libre, su pensamiento es libre y su proceder también. Entonces este tercer arquetipo, que es, digamos, una metáfora que usa Nietzsche, me queda a mí como sonando. No sé si yo estoy realmente haciendo una muy buena interpretación de esto, tal vez no, pero es, digamos, de lo que se agarra a mi cabeza para reflexionar un poco en torno al tema que estamos tratando, que es el silencio y el niño, y por ende me pongo a pensar en que gracias a hacer este ejercicio de guardar silencio durante varias horas mientras estoy pintando, empiezo a llegar quizás a ese niño interior, a ese llamado interno de ese arquetipo que todos tenemos, que es muy esencial, que solo quiere jugar, pero que se acoge de los conocimientos que ya hemos aprendido para quizá jugar mejor. Pero se está trabajando desde la pintura, que la pintura es una forma de expresión que siempre está de alguna forma buscando una libertad, muchas veces individual, porque es desde el ego, entonces es como un león, pero que al final el milagro del arte, o el milagro en este caso de la pintura, ocurre cuando uno deja todo eso atrás y empieza a ser como un niño y se devuelve a esa etapa en donde es la pintura que está haciendo, es el dibujo que está haciendo, son los colores que está pintando, y empieza a ser uno solo con la pintura y a tener una fluidez con ese universo, que es el hacer del pintar. Entonces, esa esencialidad de volver a ser ese niño que está presente, tiene que ver en este caso, siendo ya un adulto, con guardar silencio respecto a todas esas ataduras, a todas esas demandas que se tienen del pintar bien o del hacer las cosas bien, y empezar a confiar para poder fluir. Yo en este momento soy profesor de artes en un colegio. Tengo una cátedra de artes en donde le doy a todos los chicos desde preescolar hasta 11, a todos, hasta el último grado de 11 aquí en Colombia. Y en la mayoría de los chicos voy viendo eso, ¿no? Los más chiquitos, los de primaria sobre todo, que están empezando a descubrir realmente qué quieren hacer, porque uno empieza a descubrir qué quiere hacer desde muy chiquito. Son ese niño, ellos juegan, ellos se meten en la película que están creando y están ahí componiendo y son súper creativos. No desde el cliché de crear lo que tú quieras y puede ser lo que tú quieras y los sueños, no, sino que el hacer, o sea, la metodología que usan permanentemente es una metodología de estar involucrados en lo que están haciendo, estar en ese presente absoluto de crear, mientras están dialogando con su imaginación y la llevan al papel, y del papel vuelven a ellos y se interpretan allí y tienen sus sentimientos y está la pasión todo el tiempo ardiendo. Entonces yo me pienso dentro de esos procesos y digo, ¿en qué estoy? Pregunto. Soy un artista de 33 años que está pasando, de alguna manera, como muchos estamos pasando, por una crisis en torno a lo creativo, porque lo creativo hoy en día
para una persona de mi edad, cada vez que uno es profesional o trata de ser más profesional, se empieza a volver eso, una profesión, se empieza a volver un oficio. Siempre lo ha sido, pero en este caso es categóricamente un oficio, para la sociedad es un oficio, y la pregunta que acarrea siempre tiene que ver con ello. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué vas a lograr con lo que estás haciendo? Y he notado a lo largo de este tiempo y de esta crisis que poco a poco salta entre un trabajo y otro. Hay trabajos donde no está, hay trabajos donde sí está. Y resulta que en los trabajos donde sí está, hay un déficit muy profundo de libertad, porque te estás cuestionando todo el tiempo. Entonces todo tiene que estar calculado. Y a pesar de que somos artistas y vivimos bajo el cliché, todo el mundo piensa, no, pues que es que el artista es libre cuando pinta y está expresando y hace catarsis, carreta. Eso no siempre es así. No siempre estás en un momento extásico con la pintura mientras estás tocando tus pigmentos. No, la mayoría del tiempo estás sufriendo. You're in pain la mayor parte del tiempo. Porque tú te estás reconociendo mientras trabajas, porque estás cuestionando ciertas cosas, porque estás pensando en qué comunicarle al mundo y que eso realmente sea importante para que te vean, porque además estamos en una sociedad y en una forma de entendernos que es más de lo importante, que es válido, que es relevante, y se nos olvida que las cosas están ahí simplemente para vivirlas. Entonces se nos olvida un poquito vivir, se nos olvida un poquito entendernos como personas que estamos creando porque crear es natural, y empezamos a entendernos como personas que somos creadores y que eso nos diferencia a los demás, que eso va a ser un aporte importante al mundo. Entonces, a mi parecer, nos volvemos un poquito pretenciosos, pero no necesariamente queremos serlo, simplemente es lo que hay. Yo me pregunto entonces con este underpainting, que en este caso está fluyendo de una manera no tan expresiva, pero tampoco está fluyendo de una manera tan rígida, ¿quién soy yo en ese niño? ¿No? Y pienso que permanentemente, por ejemplo, en mi caso estoy haciéndome un debate entre si ser un artista de galería y luchar por ese sueño, que es muy difícil, sobre todo donde vivo, es difícil. No es fácil poder llegar a tener como una fluidez en torno a la circulación de obras, porque además es muy difícil hacerlas y además tienes que tener una filosofía, un discurso, un statement, ¿cierto? Un estado del arte definido, que sea vendible además, que sea interesante. O sea, eso es un cúmulo de cosas tremendo. O si empezar a hacer algo útil, comillas, con todo este conocimiento que estamos adquiriendo y que estamos tratando de debatir, de compartir, de intercambiar con otras personas a través de ser un educador o un divulgador, o si simplemente empezamos a trabajar en proyectos creativos que son mucho más prácticos, como es el trabajo del concept art en animación y en cine, que también es una opción que se abre permanentemente como artista, o cualquier otra cosa. Y en el debate me tranquiliza mucho pensar en el niño, me tranquiliza pensar en que pues finalmente si tú estás creando, si tú estás haciendo lo que estés haciendo, si tú estás trabajando muy duro o quieres trabajar más duro o al ritmo que puedas trabajar también, pues tú estás conectando con ese niño, y que cuando empiezas a tener éxito es un éxito de conexión contigo mismo, y la satisfacción, por lo menos en mi caso, empieza a ocurrir cuando hay algo indescriptible allí que me hace sentir eso, me hace sentir una conexión. Y ya muchas veces publico eso en Instagram o en TikTok o lo que sea, y la gente no tiene la misma respuesta que yo siento. No necesariamente les comunica lo mismo, no necesariamente reaccionan igual, muchas veces ni reaccionan. Tengo publicaciones que están completamente ocultas en el espacio-tiempo, pero yo me siento completamente satisfecho. Entonces me pregunto si tendrá que ver con el hecho de haber conectado con ese niño. Y no hablemos necesariamente del niño del Nietzsche. Me gusta ponerlo como una comparación porque me parece bonito pensarse un poco como alguien que ha influido tanto en el pensamiento occidental, porque Nietzsche es uno de los pioneros más fuertes dentro del pensamiento occidental en la búsqueda del ser y en la búsqueda filosófica, por lo menos muy intelectual del ser. O sea, no es nada holístico, él es más intelectual, más ceñido al pensamiento, buscando esa libertad individual y esa determinación, digamos, espiritual desde el pensamiento, y tener un referente grande para, de alguna forma, darme cuenta
que esas pequeñas cosas, esas pequeñas reflexiones, esos pequeños estados de confianza, de fluidez que llegamos a tener más allá de si sentimos que somos buenos o no, porque muchas veces sentimos que somos un asco, lamentablemente es así, son lo que importa, ¿no? Entonces está ese gran referente diciéndonos pilas porque finalmente el alcance máximo, ese nirvana occidental del ser humano es volver a ser un niño otra vez, pero con la conciencia de una persona grande. Y el arte tiene todo para llegar a un estado similar a eso. Lo que pasa es que lo desconocemos y muchas veces no lo apreciamos, tal vez. No es muy apreciado, porque queremos ser es el león, ¿no? Queremos dominar. Pero ser el niño está chévere, está muy chévere. Entonces, este underpainting, que son pocos pinceladas, que tiene reservas todavía del fondo, que está tratando de medirse, que está tratando de dejarse lo más proporcionado posible, que tiene todos estos parámetros que ciñen, digamos, a la imagen para que salga correctamente buscando ser ese león. También están todo el tiempo llamándome a soltar que el alma de lo que estamos haciendo tiene que ver con el proceso mismo, el presente mismo y qué tanto se aprovechó ese momento. Porque tú has estudiado, porque te has esforzado muchísimo en llegar a donde estás y te vives comparando todo el tiempo con otros que a lo mejor tengan más recursos que tú o a lo mejor sean mejores que tú desarrollando una disciplina o una actividad concreta, un ejercicio concreto, tengan mejores planteamientos tonales, sean más proporcionados o logren tener efectos más bonitos o para ti sean más atractivos que tú. Pero lo importante también tiene que ver con qué tan ahí estuviste contigo mismo y qué tanto puedes tú denotar de ti en la pintura, qué tanto eres tú en ella. Y para eso se necesita estar allí, ser, con todo y tus defectos, con todo y lo que te falta. Ser sinceramente, ¿no? Entonces, creo que es por ahí. Agradezco muchísimo de antemano la escucha. Este fue un video más tipo podcast y agradezco mucho la compañía. Espero haya una conversación en torno a esto, espero haya preguntas, haya comentarios. Si hay un filósofo por ahí, que me comente y si puede que me corrija, porque la verdad estoy hablando mucho desde la ignorancia. Fue algo que leí hace mucho tiempo y me quedó esa reflexión. No sé hasta dónde mi lectura sea correcta y dónde no. Y ya, entonces muchísimas gracias. Les mando a todos un abrazo cyberpunk y nos vemos en otro video. Chao pues.